satisfecho porque el Señor ha derramado de su gracia y de su misericordia sobre nuestras vidas, porque su presencia está en este lugar. Puede que tú no entiendas muy bien de lo que estamos hablando, pero el Señor está en este lugar. Y yo no suelo, perdonen, hay cosas que el Señor pone en mi corazón y lo guardo y espero, pero quiero decir algo que el Señor ha hablado a mi corazón esta mañana. Durante mucho tiempo, nosotros hemos hablado que el Producto Nacional era muy duro, pero esta mañana el Señor habló a mi corazón fuertemente y me dijo, llegó el tiempo del Producto Nacional. Y sé que es mucha responsabilidad hablar esas cosas, y tampoco el Señor está despreciando a nadie, simplemente el Señor está diciendo, ahora voy a cumplir mi propósito en este lugar. Porque cuando decíamos que alguien era incapaz de llegar al Señor por la dureza de su corazón, despreciábamos la palabra del Señor cuando le dijo, y yo les cambiaré el corazón de piedra y les colocaré un corazón de carne. Y si el Señor sigue haciendo lo mismo, Él sigue teniendo el mismo poder, misma autoridad y sigue obrando de la misma manera. Y todo es en el tiempo propicio de Dios. Dios no hace ni antes ni después, sino que Dios hace en su tiempo. Y adoro al Señor en esta mañana, porque mis ojos podrán ver el Señor haciendo aquello por el cual nosotros estuvimos orando toda nuestra vida en este lugar. Y ayer estábamos hablando sobre cosas que confunden y hablábamos quién colocó los animales en el arca. Y todos nosotros vamos a decir Noé, pero el que los llevó fue Dios. Por lo tanto, Dios traerá y colocará cada uno en su lugar en este tiempo, y no será ni nuestra fuerza, ni será nuestra autoridad, ni será nuestra sabiduría, sino la misericordia de Dios que estará conduciendo personas a este lugar, y nosotros podremos ver con nuestros ojos y podremos glorificar al nombre del Señor, porque ese es el tiempo que Dios ha escogido por su beneplácito para hacer cosas grandes y maravillosas entre nosotros. Por lo tanto, prepárense. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se prepararon un día antes, no se prepararon el mismo día. Las maletas se hacen un día antes del viaje. Y yo he estado orando al Señor por la palabra en esta mañana, y como yo digo, el Señor siempre sorprende. Y una vez más el Señor me ha sorprendido, ¿verdad? Y lo que el Señor me ha hablado mientras nosotros orábamos por nuestros visitantes, me trastoca un poco el mensaje que yo tenía que traer. ¿Verdad? Yo ayer hablaba con los jóvenes y decía a ellos, Dios trabaja en nuestras emociones, pero nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y no solo por nuestras emociones. Porque cuando nuestras emociones están dirigidas por Dios, nosotros somos capaces de hacer su buena y perfecta voluntad. Pero cuando nuestras emociones están dirigidas solamente por las emociones carnales, normalmente metemos la pata. Pero queremos en esta mañana animaros a que entregue todas vuestras emociones en las manos del Señor. Yo no sé cómo ha venido de emoción en esta mañana. Yo no sé cómo tú has llegado a este lugar y por qué. Yo tengo un parecer personal, pero yo estoy hablando desde tu condición, tu manera de pensar, tu motivación para estar en esta mañana, en este lugar. Y como siempre el Señor nos sorprende, nos cambia los órdenes, y a veces nosotros no entendemos por qué el Señor cambia los órdenes, pero el Señor lo hace a propósito. Entonces esta mañana el Señor tenía algo
maravilloso para hacer en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, porque todo ha cambiado, no ha sido normal, no ha sido como nosotros lo planeamos, sino como Él lo ha deseado. Así que en esta mañana quiero traer el título Más que palabras. Nosotros nunca estuvimos tan comunicados, nunca hablamos tanto, ahora hablamos por WhatsApp, ¿verdad? Las mujeres ahora pueden hablar las 50,000 palabras al día con la mayor facilidad del mundo, porque el WhatsApp lo permite, ¿verdad? Aunque nos sature el teléfono y aproveche algún rato. Entonces, más que palabras, dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Ese es un dicho. Y la verdad que en estos tiempos no se concibe un mensaje sin que esté acompañado de un mensaje. Después que se inventó la televisión, ¿verdad? Muchos de ustedes, los más jóvenes y no tan jóvenes, no han alcanzado los televisores que cambiábamos poco de cadena. Primero porque había 2 o 3 cadenas, no había más. Y segundo porque teníamos que levantar del sillón para poder cambiar la cadena. No era con el mando. Hoy en día no queremos. Pero la imagen dio fuerza a nuestras palabras. Y hoy día no se vende un perfume sin una imagen, no se vende un cepillo de dientes sin una imagen, no se vende nada sin una imagen. Entonces nosotros estamos completamente invadidos de palabras acompañadas de imagen, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de imagen, nuestras palabras, ¿verdad? Nuestra manera de comunicarnos, estamos retrocediendo en la manera de comunicarnos. ¿Cómo dice eso, pastor? Que estamos en el siglo XXI. Pero volvimos a los dibujitos. ¿Sí o no? Ahora mandamos corazoncito, mandamos cara con lágrimas, mandamos mano haciendo así. Entonces no es que hemos avanzado, estamos hablando como los principios, ¿no? Que se hacía con dibujo. Exactamente. De vez en cuando se encuentra una cueva por ahí y dice, encontramos la manera de hablar antigua y no nos damos cuenta que nosotros hemos regredido. Estamos regrediendo, ¿no? Escribimos peor, con más falta de ortografía, ¿no? Ahora yo estaba con la cabeza en el momento de la oración, estoy con la cabeza llena de verbos, porque esa semana estuve tomando los verbos Aarón y todos los tiempos verbales y se me metió en la mente los verbos y a veces a la hora de hablar uno piensa, está correcta, es el tiempo, estoy utilizando correctamente. Pero con los dibujitos eso no pasa, tú colocas un dibujito y la gente interpreta lo que quiere y eso es lo que habla. Entonces, nosotros tenemos que ver que las imágenes dan fuerza a las palabras. Entonces, nosotros poco a poco, los mayores, ¿no? Los que tenemos más de 45, que teníamos que escribir correctamente y hablar correctamente, si no muchas madres nos tiraban de la oreja, la mía sobre todo porque era profesora, ¿no? No podía decir nada que agarraba, así no es, habla bien, ¿no? Tenía que hablar bien. Y cuando iba a escribir el tiempo de las cartas, muchos de ustedes no tuvieron el privilegio de esas cartas, pero yo tenía callo porque cansaba de escribir así, ponía el bolígrafo entre esos 2 dedos y escribía y tenía callo en este dedo de tanto que escribía y a mí me gustaba escribir. Ya he dicho hace poco, me sigue gustando la poesía y me sigue pareciendo bonito escribir cartas. Entonces escribí muchas cartas en aquel entonces a los familiares, a los amigos, tenía amigos en varios lugares y escribía muchísimas cartas. Eso ha pasado de moda, ¿verdad? La mayoría de nosotros no sabemos ni cómo encabezar una carta. Les digo, escribe una carta y no sabe cómo se empieza, ¿verdad? Pero en mi época, en libro de texto, te daban un libro aparte para que tú aprendieras a escribir cartas. Entonces, ha cambiado la forma de comunicarse y nosotros nos hemos adaptado a ello. Aunque yo las reducciones de palabras me cuesta mucho, sigo escribiendo
texto larguísimo y mando mensajes de más de 3 minutos, porque la otra también es que hay que aprender, los mensajes de más de 3 minutos, ninguno de los chicos lo quieren escuchar. Entonces mándale 10 de 2,5 y te escuchan los 10, pero si manda uno de 6 minutos no te van a escuchar. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que aprender dentro de este nuevo tiempo de comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre esta forma de que una imagen vale más que mi palabra, la Biblia habla sobre la imagen y la palabra hace muchísimos años atrás. Jesucristo en una de sus enseñanzas dice, por sus frutos. Entonces está hablando de imagen, ¿verdad? A veces vemos un árbol frutal y los que no son de campo no son capaces de conocer por su hoja hasta que nos salga el fruto. Cuando ve el fruto, dice, esto es un limón y esto es una naranja. Pero cuando ve la planta, lo puede, el que no conoce, perfectamente confundir naranja con limón. Entonces, la imagen, no estamos hablando que sea mala, lo que estamos hablando es que ya Jesucristo había dicho que la imagen era algo importante. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido en este tiempo nuevo y usamos la imagen para muchas cosas, pero cuando nosotros decimos que cristiano tiene que tener imagen de cristiano, nos quejamos. ¿Sabe cuál es la excusa más frecuente para esto? Decir, el mundo ha evolucionado, pero Jesucristo dice, pasará cielos y tierra, pero Entonces tengamos cuidado, sigue valiendo la imagen, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas de las veces nosotros hablamos de Cristo, muchas de las veces evangelizamos, pero que por norma general lo que yo hablo debe de ir acompañado de imagen. Entonces, ¿cuál es la imagen que nosotros estamos dando al mundo en este tiempo? Eso es importante. Porque valoramos la imagen para tantas cosas y se nos olvida que como siervos de Cristo nosotros tenemos que dar un mensaje hablado, pero también tenemos que dar un mensaje de imagen. La gente cuando pase y te mira, dice, hay algo distinto, tiene que distinguir esto, principalmente porque el espíritu es distinto. La Biblia dice que el espíritu que está en nosotros no es el mismo espíritu que obra en el mundo. Entonces, si hay espíritus diferentes en ambos bandos, hay actitudes también diferentes, ¿sí o no? Entonces, si hay actitudes diferentes, nosotros debemos de preocuparnos de nuestra actitud. Nosotros personalmente debemos preguntarnos cuál está siendo mi actitud. ¿Será que mi actitud, la imagen que yo estoy dando, valen más que palabras o hacen creíble mis palabras? Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro carácter siempre irá a revelar de qué época venimos, de cómo fuimos educados y de cómo nos comunicábamos. Según los años, si calificáramos aquí por año, nosotros nos íbamos a dar cuenta, ¿verdad? Por ahí de vez en cuando vemos en el Facebook una chancleta y dice, ese fue el primero dron que yo he visto volar. Eso está hablando de una época. Es una imagen que nos quedó aquí clavada, ¿verdad? Hay una que yo posteé hace poco tiempo, ¿no? Que la madre decía, pasa, no te voy a dar. Y muchos creímos, y muchos llevamos esta. Es la imagen, pero la sociedad ha avanzado y ya hoy en día no vuelan las chanclas, ¿verdad? Porque estamos limitados. Incluso vi una señora colombiana hablando sobre las nuevas leyes que han impuesto a los padres, que no le puede dar una nalgada, y ella decía, yo voy a dar nalgada, porque una nalgada a tiempo lo va a librar de muchas cosas en el futuro, ¿verdad? Y entonces, eso marca nuestras épocas. Hay muchas cosas que sucedieron con mi vida que si yo hago con mis hijos hoy, dicen que es maltrato, ¿verdad? Pero no me mataron, me hicieron más fuerte.
Antiguamente tú ibas al colegio y dice, con sangre entra la letra. Hoy un profesor no puede decir esto, lo condenan. Los tiempos han cambiado. Pero ¿y la función de la iglesia? ¿Ha cambiado a través de los tiempos? No ha cambiado. La iglesia tiene que seguir dando la misma imagen que daba a principios de los siglos. Cuando la iglesia primitiva, aún perseguida, crecía. Cuando la iglesia primitiva vivía juntos, estaban en un mismo espíritu, estaban juntos en el partir del pan, en la oración y en el estudio de la palabra. Enseña la doctrina de los apóstoles, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros hemos avanzado, pero nosotros no podemos apartarnos de estas palabras que irán acompañados de una imagen, simplemente porque el espíritu que está en nosotros no es el mismo espíritu que está en el mundo. Por lo tanto, va a marcar una diferencia en mi comportamiento, en mi manera de ser, en toda mi manera de ser, dice la palabra. Entonces, es muy importante que nosotros nos acordemos que siempre nos irá a revelar la manera en que nosotros fuimos educados y cómo nos comunicábamos antiguamente, siempre que nosotros seamos buenos observadores. Y entonces, pensando en esto, me recuerdo que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Coloso en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 13, 14 y 15, nos habla algo para que nosotros podamos meditar en esta mañana, para que sea más que palabras, ¿verdad? Para que nos acostumbremos, ¿no? Mientras pensaba en esa palabra, hoy me recordaba de Mario hace algunos años atrás, que cuando le decía una cosa me decía, las palabras se las lleva el viento. Hace mucho tiempo que yo no digo eso aquí, ¿no? Cada vez que le decía algo, Mario, decía, no me diga nada, las palabras se las lleva el viento. Y a nosotros se nos olvida, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, pero si mi palabra no está acompañada del fruto, del mensaje que yo quiero dar, el mensaje llegará transversado o la persona no lo recibirá, ¿verdad? Entonces dice que para que alguien entienda perfectamente bien, lo primero que debo de hacer es hablar bien, pero debo de hablar con ejemplo, porque el ejemplo da validad a mis palabras. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente a los hermanos de Colosa, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen, otra vez aparece la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, en todo lo que el apóstol Pablo escribió, él colocó la palabra imagen. Entonces, la imagen tiene su contenido y tiene un mensaje. Cuando va acompañado de su palabra, lo fortifica. Entonces, lo primero que nosotros vemos, que cuando la primera imagen, ¿no? Yo suelo decir que a veces nosotros tenemos que fotografiar, sacar lo que está escrito y plantar en nuestra mente como imagen. Entonces, la primera enseñanza, la primera fotografía que nosotros sacamos de estos textos es lo siguiente: ¿cuál es lo primero que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor? Nos libra del dominio. Porque dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Entonces, nosotros, dominados por alguien, nos comportamos de una manera distinta. Hay una imagen. Cuando alguien es dominado por alguien, alguien está sujeto a alguien, alguien hace lo que se le dice que tiene que hacer, por lo tanto su comportamiento estará de acuerdo por aquel por quien está dominado. Entonces mi gran pregunta para ti en esta mañana es la siguiente: ¿quién está dominando ahí? ¿Quién domina?
¿Cómo lo voy a saber, hermano? Porque yo hablo de Jesús, pero tu comportamiento habla de que es Cristo, es el Espíritu de Dios el que está dominando sobre tu vida. Hay sujeción a Dios. Entonces, lo que va a decir, lo que verdad, bajo qué dominio yo ando, ¿verdad? Es mi comportamiento. Yo leí una frase la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, que ayer también compartí con los chicos, que dice, todos somos siervos. ¿Pero de quién? ¿Quién es que va a marcar esa diferencia? Mi comportamiento. Y la Biblia dice, sé santo en toda vuestra manera de andar. ¿Ustedes ya leyeron ese versículo? Si no han leído, hace falta leer todas las cartas de Pablo para que usted se encuentre con ese versículo. Entonces, si nosotros que estamos orientados, que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces debemos de preocuparnos de cuál es el mensaje que nosotros estamos dando cuando vamos por ahí y quién es el dominador de nuestra vida, porque nuestras actitudes darán testimonio de verdaderamente quién es el dominador de nuestra vida. Entonces el primer mensaje que el apóstol Pablo da es porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Antes de ser trasladado, lo primero que Dios hace en mi vida es quitar el dominio que obraba en mi vida anteriormente. Por eso el apóstol Pablo usa el dominio de las tinieblas. Por eso la Biblia dice, el que robaba no roba más. El que mentía no miente más. El que engañaba ya no engaña más, porque esto eran características del viejo dominio, del viejo hombre, de cuando estaba siendo dominado y viviendo por y para el pecado. Ahora, cuando somos trasladados de dominio, obviamente no quiere decir que estoy libre para hacer lo que quiero, sino que ahora estoy bajo otro dominio. Y ese dominio es que del reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces ahora hay un nuevo dominador. Por eso nosotros repetimos una y otra vez, el Señor Jesucristo, el que domina sobre mi vida, el que domina sobre mis emociones, el que domina sobre mis gustos, el que domina sobre mi manera de pensar, el que domina sobre mi manera de caminar, el que domina sobre mi lenguaje y sobre lo que escucho y sobre lo que veo. Domina sobre todas las cosas. Pero si las actitudes que yo estoy teniendo no muestran que el Señor domina sobre todas las áreas de mi vida, entonces tengo que replantearme. Porque la Biblia también nos enseña que nadie puede servir a dos señores. Entonces tenemos que tener claro quién está dominando. Y es por eso que muchas de las veces nosotros somos capaces de engañar con la forma de vestir. Me ven con corbata y con la Biblia debajo del brazo y dicen, uy, un gran hombre de Dios, pero Dios conoce los corazones. Cuidado. Nosotros juzgamos por la apariencia, pero Dios conoce nuestro interior. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios nos está llevando esta mañana a que nosotros pensemos quién es nuestro dominador. ¿Por qué? Porque el que domina sobre mi vida, este es Señor de mi vida. Y yo puedo decir por mi boca una cosa, pero verdaderamente lo que da testimonio de lo que yo testifico son mis actitudes. Por eso les he preguntado, ¿quién domina ahí? Y voy a cansar de repetir una y otra vez y no es acosando a nadie. Que venir a la iglesia no hace de nadie ciudadano del reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos sí van y están congregando porque obedecen la palabra de Dios. Pero no hace sentar en las sillas de una iglesia nadie salvo, porque lo que salva es aquel que nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros debemos de madurar y entender esto, que nosotros damos mensaje continuamente, aun cuando estamos con nuestra boca cerrada.
El libro de Proverbios nos enseña sobre el silencio necesario para que la ira se ablande. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el mayor mensaje que nosotros muchas de las veces damos de Jesucristo no es con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir. Entonces debemos de ser responsables y debemos de preguntarnos, porque mi manera de vivir tiene mucho que ver con mi futuro, no con el tuyo. Porque yo soy responsable en Cristo, yo tengo responsabilidad en Cristo de saber si verdaderamente yo estoy bajo del dominio de Cristo o no. Por eso la Biblia dice, examínese pues el hombre a sí mismo. Nosotros nos hemos confundido a lo largo de la historia y hemos pensado que el pastor es vuestro juez. No, el pastor es vuestro consejero. Vuestro juez es la palabra de Dios y ustedes mismos, porque ustedes son los que tienen que autoexaminarse. Yo puedo aconsejarlo, pero si tú no te das cuenta que necesita un cambio en el carácter, un cambio en la manera de ser, un cambio en la manera de hablar, un cambio en lo que tú andas escuchando y en lo que tú andas viendo, por mucho que yo te diga algo, no va a suceder nada. ¿Sabes cuándo sucede algo? Cuando te das cuenta en tu interior que tienes una necesidad de cambio en tu vida. Y entonces darás pasos correctamente en la dirección en que debes de dar. La Biblia dice, la obligación de todo hombre es temer a Dios. Es la obligación de todo hombre, temer a Dios, reconocer que Él es el Señor y obedecerle. Es la obligación de todo hombre. El Señor colocó a tu disposición todos los medios para que tú seas libre del dominio de las tinieblas. Y cuando Él alumbra tu entendimiento por medio de tu palabra y tú te das cuenta que lo que tú estás viviendo no estás de acuerdo con la palabra de Dios, entonces te toca una responsabilidad. Y es decir, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. La última canción que nosotros cantamos decía que estoy perdido sin ti. No hace falta que nadie me diga que estaré perdido si abandono el Señor. Yo lo sé, de primera mano además. De primera mano. Y cuando estuve apartado de los caminos del Señor, yo me di cuenta y entonces entendí que estar fuera de Dios es estar completamente perdido. Porque estuve abierto, estuve bajo otros dominios, y por qué no decir la verdad, bajo el dominio de las tinieblas, y las tinieblas empezaron a sembrar en mi vida. ¿Y qué sembraron en tu vida, hermano? Sembraron en mi vida alcoholismo. El dominio de las tinieblas trajo sobre mi vida drogadicción. El dominio de las tinieblas sobre mi vida trajo infidelidad. El dominio de las tinieblas sobre mi vida trajo depresión. El dominio de las tinieblas sobre mi vida trajo conciencia que estaba completamente acabado y que no servía para nada y que lo mejor que me podía pasar era suicidarme. Dominio de las tinieblas, pero el día que Dios en su compasión, bendito sea el nombre del Señor, tomó el dominio y me cambió y me trasladó a su luz admirable, entonces todo el sentido de mi vida cambió. Y hoy puedo dar testimonio y decir que lo mejor que me ha pasado es haber entregado el control completamente a Dios para que Él dominara desde la cabeza hasta los pies para la gloria de su nombre. Hoy puedo dar testimonio de esto y decir que Dios es poderoso, bendito sea su nombre, que cuando Él tiene el dominio, aleluya, somos bendición, que cuando Él tiene el dominio, cosas grandes pueden acontecer, que cuando Él tiene el dominio, hay presencia, hay autoridad, hay misericordia, hay renovación para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Antes de trasladarnos del reino, le quita el dominio.
pero no te lo entrega a ti. Tú no eres señor de tu nariz, como tú dices. Tú no puedes hacer lo que te da la gana, porque tú tienes un Señor y se llama Jesucristo. Y a veces nos equivocamos muchísimo con esto. Pensamos que Él es nuestro Señor, pero que nos permite hacer lo que nos da la gana. Estamos engañados. No estamos autorizados a hacer lo que queremos. Él nos da libertad. Somos libres en Cristo para adorar y exaltar su nombre. Somos libres en Cristo para alegrarnos, no por lo que Él nos dará en esta tierra, sino por lo que Él ya ha conquistado en el reino de los cielos. De esta manera, nosotros nos equivocamos constantemente porque no vigilamos a través de nuestras actitudes quién domina nuestra vida. Para terminar con el dominio, es imposible que hayas cambiado de dominio, pero tu hábito de lectura no haya cambiado. La Biblia sigue estando llena de polvo en la estantería. Nosotros cantamos la canción que decía: tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor. Si esto nosotros lo figuramos, ve que es una imagen, es un lenguaje con imagen. ¿Por qué es el pan? Porque el pan es el primero alimento que nosotros de algunas épocas lo teníamos todos los días por la mañana. Los que éramos de campo ni siempre comías pan, ¿no? Unos comíamos ñame, otros comíamos batata, o haríamos cualquier invención con harina, pero comeríamos, y esto era el primer alimento. Lo que la palabra, cuando nosotros cantamos tú eres el pan, Señor, lo que estamos diciendo es: Señor, tú eres el primero alimento de nuestra necesidad. Dios, tus palabras viven en mí. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Conozco a Dios por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Pero hay algunos que somos niños caprichosos. Ustedes que tienen niños saben lo que estoy hablando. Que tú le das un pan y él dice: no, lo quiero con nocilla. Si no hay nocilla, no como el pan. Otro dice: yo quiero con mantequilla. Y tú solo tienes nocilla, tampoco come el pan. A veces nosotros somos así. Queremos elegir qué clase de alimento el Señor nos va a dar. Pero Dios nos da el alimento que es necesario. Y hoy el Señor nos está diciendo: cuidado quién domina sobre tu vida. Ten cuidado. Porque lo sabes perfectamente cuando te autoexaminas. Entonces, si yo todavía no he sido libre del dominio, ¿sabe lo que eso significa? No he sido tampoco trasladado del reino. Porque dice que lo primero que hace es quitar la autoridad del reino antiguo para luego trasladarte. Entonces tú no puedes ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable si no ha sido quitado de tu vida el dominio del viejo hombre o del mundo de pecado en el cual nosotros vivíamos. Entonces yo debo de autoexaminarme. Yo como pastor en esta mañana lo único que te hago es aconsejar. Ahora observa tú mismo tu vida y darte cuenta quién domina ahí. Que esa fue la pregunta. Así que lo primero que ocurre, un cambio de lugar o un cambio de posición, según el apóstol Pablo, es antes de ser trasladado, es que somos librados del dominio anterior en el cual nosotros vivíamos, en donde nuestras obras no glorificaban a Dios y nos alejaba de Él, siendo así infractores por no obedecer su palabra. Pero ahora estamos, si es que estamos en otra posición, que hemos sido trasladados, Él nos regala en Cristo redención, recuperación, rescate, liberación y perdón por nuestros pecados. Pero ahora vivo bajo el dominio de Cristo, de Dios. Y cuando vivo bajo el dominio de Dios, ¿verdad? Entonces
Jesucristo debe de reflejar lo invisible, porque Cristo ahora es invisible. Los apóstoles estaban hablando porque ellos habían visto a Cristo, ¿no? El apóstol Pablo lo vio porque tuvo un encuentro personal con el Señor y quedó ciego. Y todos nosotros que somos trasladados del reino tenemos un encuentro con el Señor. Allí hablaba con los chicos y le dije, mira, no es que yo lo paso mal cuando vengo con ustedes, pero tuviera algo mejor. Me gustaría estar acostado en un sofá, viendo una película. Estaría mejor, más cómodo. Pero vengo porque me lo paso bien, pero esa no es la razón. Yo vengo para estar con ustedes porque quiero que ustedes conozcan verdad de parte de Dios. Y me gustaría que ustedes no solamente vivieran de la experiencia de tu padre, de tu tío, del pastor, del hermano, no. Me gustaría que ustedes tuviesen un encuentro personal con el Señor y pudieran dar testimonio de ese encuentro. Porque mientras ustedes no tengan un encuentro personal con Dios, ustedes vivirán de cuento ajeno. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, como lo tiene para nosotros. Y muchos de nosotros seguimos viviendo como museo de cuentos ajenos, pero Dios quiere tener un encuentro personal contigo para que lo conozca personalmente y pueda dar testimonio no de aquello que has visto ni oído, sino de lo que has vivido por medio de Cristo. Porque cuando eso sucede, nos queda claro la imagen de restauración en nuestra vida. Aquello que era invisible, ¿no? Y yo hablé mucho con los chicos sobre esto, porque normalmente cuando tú hablas con los jóvenes, ellos creen que tus palabras es simplemente para meterle un lavado de cerebro. No solo ellos, mucha gente piensa eso. No, nosotros damos testimonio de aquellos que hemos vivido. De aquello que personalmente hemos vivido. Y algunos hemos andado en el valle de sombra de muerte y sabemos que la sombra de muerte, en el valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que pasa? Podemos dar testimonio de esto. Y escuchar el testimonio de otros es muy bueno, es maravilloso, pero mejor es tener la presencia de Dios dentro de nosotros mismos, porque esto nadie me lo puede quitar, bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas pueden decir que estoy loco, pero yo acepto que ellos me consideren loco porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. El deseo de muerte se fue, no tuve que tomar ni una pastilla, no tuve que ir a un centro de recuperación para drogadictos porque Dios me libró, no tuve que ir a Alcohólicos Anónimos porque el Señor me lo libró, bendito sea el nombre del Señor, no tuve que ir a un taller para que me trabajara la mente, para que yo fuese cambiado mi carácter y mis costumbres. El Señor lo cambió y lo está cambiando por medio de su palabra. No es que nadie me ha comido la cabeza para que yo pueda pensar distinto. No, Dios ha transformado el corazón de piedra, lo colocó uno de carne y su espíritu descendió sobre mí. Mi mente fue abierta, mis ojos fueron abiertos. Entonces ahora yo sé, no puedo vivir sin ti, Señor, porque soy una ruina sin Cristo. Una verdadera ruina sin Cristo. Cuando miro mi pasado me da pena, me da vergüenza. Hay cosas de mi testimonio que nunca se lo he contado. ¿Sabe por qué? Porque tengo vergüenza. ¿Cómo fui capaz? ¿Qué ha cambiado esto? El dominio ha sido mudado en mi vida. Cristo es el dominador. Su palabra es la que me guía. Su Espíritu Santo es el que visita mi vida y me muestra qué bien estoy con el Señor. No es porque tengo un coche nuevo o porque tengo una vivienda magnífica o porque mis amigos son todos ricos y a mí no me falta de nada. No, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con paz y tranquilidad interior. Y por eso puedo decir gracias, gracias,
Gracias, Señor, es la máxima expresión que yo puedo decir. He sido o estoy bajo otro dominio y estoy bajo el dominio de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo hace mención a la imagen del Dios que se escucha de sus hechos y prodigios, pero que ahora tenía una imagen representativa entre aquellos que en diferentes ocasiones pidieron señales. ¿Ustedes quieren ver a Dios? Miren a Jesús, Él es su misma imagen, Él lo representa, Él es santo, Él es justo, Él es amor, Él es eterno y Él fue tentado en todo, pero en nada ha pecado. Él es uno con el Padre. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Él es uno con el Padre. Jesucristo dice, el que me glorifica, glorifica a mi Padre, y el que glorifica a mi Padre, me glorifica a mí. El que reconoce al Dios Jehová, al que quitó el pueblo de Israel de Egipto, también conoce a su Hijo Jesucristo, el que fue entregue en la cruz de Calvario para que hubiese remisión de pecado. Por lo tanto, Él es uno con el Padre. Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. Sus hechos glorificaban al Padre, honraba al Padre, no veía quien no quería o quiera que fuese a su manera, pero Él es soberano y Él es como Él quiere. Y aún en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 20-21, Jesucristo hace una oración y le dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La imagen de Cristo y su Padre, de esa unidad, debe de reflejar en la iglesia a través de algo llamado unidad. Esa es la palabra de Dios para este año, para nosotros. Queremos que el mundo, queremos que los lanzaroteños tengan conciencia que Dios lo ama, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que ellos también pudieran tener derecho de vida eterna. Seamos uno con el Señor. Este es el mensaje que impactará nuestra sociedad. Este es el mensaje que sacudirá los cimientos de aquellos que no creen, de aquellos que resisten a creer que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que ellos pudieran ser salvos. Porque viendo nuestra unidad, ellos van a entender que el Padre y el Hijo son uno. Y nosotros debemos de ser uno con Él, porque así el mundo creerá que Cristo ha sido enviado. Ese es el mensaje más poderoso. Y por eso nos cuesta tanto. Por eso el enemigo trabaja tanto. Pero hay algunos que creen que el enemigo duerme. Pero Pedro dijo que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros lo ignoramos muchas veces. No lo vemos. Otra palabra que trae imagen. Pedro dice, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí pudiéramos dar una pregunta. Se suelta un león aquí en la calle y otro allá. ¿Qué hace usted? Lo primero que hace es correr. Si la puerta de la iglesia está abierta, meterse y cerrar la puerta porque busca resguardarse. ¿Quieres librarse del león? Sométate a Cristo. El libro de Efesios nos habla también sobre esto. La Biblia nos dice que nosotros debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Pero Él está no queriendo aruñar como un gatito pequeño, no, quiere destruir tu vida. Quiere destruir tu vida sentimental, quiere destruir tu vida económica, quiere destruir tu vida moral. Quiere destruir tu comunión con Dios por completo.
porque él ya está condenado, pero Cristo ha entregado su vida en el Calvario para que tu vida pueda ser totalmente transformada, porque Dios está dispuesto a quitar el dominio de las tinieblas y dominar él sobre su vida y trasladarte del reino para que aquello que fue un peso ahora sea una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. La puerta sigue abierta, Cristo sigue cambiando, teniendo autoridad para mudar los dominios en nuestra vida, para que él sea Señor de Señor y Rey de Reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no debemos desanimarnos, sino que debemos glorificarlo y exaltar por su soberanía. Bendito sea el nombre del Señor. Ruego por los discípulos y por todos los que habrán de oír o de creer por medio de ellos, que todos sean uno como tú y yo somos uno, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la imagen que impacta el mundo, que estemos unidos a él y uno con los otros. Es vivir de acuerdo a su propósito, que hace público la imagen de aquel que nos trasladó de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Así que ese está crucificado con Cristo, y que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por lo tanto, querido, el mundo necesita más que palabras. Y el apóstol Pablo decía a los hermanos Gálatas: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes teníamos una manera distinta de vivir, ahora vivimos de manera diferente, porque vivimos por Él y para Él. Por lo tanto, el mundo necesita más que palabras. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Nuestra vida, cuando lo miran, el dominio a quién le pertenece. Y este es nuestro mensaje para esta mañana. No se olvide que no hace falta que tu pastor te vea. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos rodeados de una multitud de testigos, que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Yo me hago el nudo de la corbata sin necesidad de mirar a un espejo, pero para acomodarla bien tengo que mirar en el espejo para que pueda examinar a ver si está bien colocada. Las mujeres que usan maquillaje, ella puede saber perfectamente dónde está su boca y pintarse, pero después tiene que mirar a un espejo para ver si es que la pintura no le llegó por aquí en la nariz. Y si hay algún desorden, pasan el dedo o pasa la lengua o pasa un labio uno en el otro y lo corrige. Si no lo hace, cuando vaya por la calle, la gente le mire la cara, se va a reír, porque dice: esta no se sabe pintar. Y la Biblia dice que la sal, cuando pierde su valor, para nada, sino para ser pisada por los hombres. Cuida tu testimonio. Cuida tu vida con Dios. Porque el mundo se dará cuenta antes que el pastor que no vas bien. Él ve cuando entra y cuando sale. Hace un tiempo atrás me encontré con alguien en el supermercado que apenas lo veo. Puede pasar que yo le vea 3, 4 veces en el año. Y un día entramos en una conversación de hijos y él me sorprendió. Sin ir asiduamente a mi casa, me dice: no, pero tus hijos son diferentes.
los tiene controlados. Así mismo me lo dijo. Son los chicos educados, obedientes, respetadores. Y yo quedé pensando, ¿cómo sabe este hombre si él no vive en la misma urbanización que yo? Ah, ¿tú piensas que la gente no te ve? ¿Tú piensas que la gente no está observando tu vida? ¿Tú crees que la gente no sabe cómo conduce? ¿Cuál es tu moral? La gente sí lo sabe. Y si tú no tienes una conducta, el que está dominando, tu conducta no es del dominio de luz de Cristo, por mucho que grite Cristo, por mucho que diga Jesús salva, la gente se va a reír en tu cara. Pero cuando tú estás verdaderamente en Cristo, no hace falta decir muchas cosas, la gente nota que has cambiado. Y ellos mismos darán testimonio y dirán, has cambiado, aunque te critique. Dice, ahora tan santito, no, antes demonio, pero ahora tan santito. Yo no sé si a ustedes le dijeron a mí, pero yo escuché eso muchas veces. Ahora tan santito, antes demonio, pero ahora tan santito. Ellos están dando testimonio que algo nuevo está sucediendo en tu vida. Que ya no vives bajo el mismo dominio. Y sí, ahora tan santito, porque Cristo me ha lavado, me ha redimido con su sangre poderosa y me ha dado oportunidad de una nueva vida en Él. Ahora sí, santito porque mi Señor es santo. Por lo tanto, en esta mañana quiero orar al Señor con ustedes. Y quisiera que cantáramos la primera canción que cantamos en esta mañana, para que con nuestro corazón, no solo con nuestros labios, con nuestro corazón, pudiéramos rendirnos completamente al dominio de Cristo. Y pudiéramos decir en esta mañana, decir, a ti me rindo, Señor, a ti me rindo, quiero conocerte más. Puede que hayas estancado y puede que hayas quedado ahí pensando, ya sé lo suficiente, pero Jesucristo es una fuente inagotable. Y cuanto más le conozco, más tengo necesidad de conocerlo. Sí, quería pedirte que te colocaras de pie en esta tarde, en esta mañana, perdona, y que cantemos esta canción, pero con actitud de entrega al Señor. Si no has conocido al Señor, si no has tenido un encuentro personal con el Señor, si todavía te falta algo, si todavía a través de ese mensaje hoy te has dado cuenta que todavía no estás completo, siendo dominado por el Señor, todavía sigues resistiendo, diga hoy, en esta mañana, a ti me rindo, porque ha llegado tiempo nuevo para ti. Oh, Rabaseyanda. Y Rabaseyanda. Porque Dios quiere tiempos diferentes para tu vida. Porque Dios quiere conducirte por caminos diferentes. Porque Dios quiere quitarte de un dominio que no le agrada, que no viene de su parte, para que Él pueda trasladarte a su reino admirable y pueda tener un encuentro personal con Él. Y puede estar completamente rendido a su voluntad, aunque los demás te critiquen y te digan, estás en una secta, y tú podrás decir, no, yo he conocido a aquel que hace verdaderamente libre. Bendito sea el nombre del Señor. Ha llegado el tiempo donde me conozca, donde le conozca personalmente y no solo de oídas. Porque de oídas me conoce, pero debes conocer al Señor en su intimidad.
Aleluya. Rinde en esta mañana tu vida al Señor y deja que Él sea el que domine su vida. No es tu trabajo, no es tu profesión, no son tus amigos ni tus amigas que te harán un hombre y una mujer reconciliado con Dios. No es lo que digan de ti, es lo que Dios hará en ti. Y cuando Dios hace, todos tienen que ver su obra. Adoro tu nombre, Señor. Exalto tu nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Adoro tu nombre, Señor, exaltado para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Ríndete al Señor. A ti me rindo, yo quiero conocer, te quiero conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Momento Dios sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete, Señor, tu voluntad en mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con gran poder, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, yo quiero conocer, más de ti conocer, ti me rindo. A ti me rindo, te quiero conocer,
más. Yo no suelo hacer esto, pero creo que esta mañana es el tiempo y el momento para darte la oportunidad que públicamente tú digas: te quiero conocer y me rindo a ti, Señor Jesús. Quiero que sepas que no estás obligado a hacerlo, solo si has sido tocado en esta mañana. Entonces pase adelante, vamos a orar por ti en esta mañana. Y diga: Señor, yo quiero conocerte más y quiero rendirme completamente a ti. Mientras nosotros vamos a cantar una vez más A ti me rindo, esta es tu oportunidad para que pase adelante, para que te rindas completamente al Señor y diga: Señor, yo te quiero conocer más. Yo quiero probar más de ti, porque yo reconozco que yo te necesito. Bendito sea tu nombre. Oh, exaltado para siempre. Bendito sea el nombre del Señor.